Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver un poquito lo que compartí de la última clase, que es declaración de funciones, vendría a ser crear nuestras propias funciones, ya no depender de las que fuimos hablando, if, for, while, do, while, ese tipo de funciones, sino funciones que vamos a definir nosotros y nosotros luego las vamos a poder utilizar dentro de nuestros desarrollos. Generalmente en cualquier lenguaje para estas funciones hay que declararlas primero, o sea, mostrarle al desarrollo cuáles son nuestros parámetros, cuáles van a ser las variables que va a necesitar, qué herramienta vamos a utilizar y cómo va a estar estructurado la programación dentro de esa función. Ya luego, dentro de nuestro algoritmo, cuando estemos trabajando, simplemente es llamar la función y la función va a funcionar de esa manera, o sea, va a devolver los valores que nosotros pretendemos que devuelva. Siempre los valores van a depender de los valores que nosotros le ingresemos a esa función. Esa función puede tener muchas variables o una o ninguna, que después vamos a estar viendo ese tipo de cuestiones, que también hay funciones con void o con vacío, que no requieren ningún tipo de dato de ingreso. Ahora bien, como siempre vamos a comenzar abriendo el SAMP para que funcione todo nuestro PHP, todo nuestro desarrollo. Y luego tenemos que abrir el Sublime para poder comenzar a trabajar. Como pueden ver, hay algunas funciones que ya están declaradas, directamente es copiar y pegar, no hay que pensar mucho. Es bastante sencillo. Vamos a comenzar en Apache y MySQL. Ahora, a ver, listo. Ya están iniciados. Podemos entrar a Sublime. Y comenzar a trabajar. Bueno, esto es otra cosa que estábamos trabajando. Ahora bien, proyecto, perfecto. Vamos a tratar de recordar en qué carpeta se encontraban estos archivos, que recordemos que están siempre en el disco C, en la carpeta, depende del disco donde lo guardaron, ¿no? Pero generalmente es el disco C, SAMP, y luego htdocs. Y aquí vamos a proyecto 1, que es el que estamos viendo, y veamos, entonces sería el localhost barra proyecto 1. Y aquí vemos lo que era la suma y nos devuelve 3 más 78 igual a 81. Vamos a hacer lo mismo ahora, vamos a volver a trabajar sobre esto. Vamos a borrar lo que estuvimos viendo sobre los títulos y demás. Vamos a sacar este if y vamos a dejar, bueno, tenemos la suma de los dos valores a través de post que fueron llegando y aquí la función que borra los errores. Vamos a hacer primero una declaración de la función. ¿Cómo se declara una función? Empieza con function, espacio y luego el nombre de la función. Nuestra función se puede llamar función suma. Función suma, abrimos y ponemos dos variables. Variable 1, peso, variable 2. ¿Qué es lo que haría esta función? Y sumaría en una variable 3 es igual
a variable 1 más variable 2. Y esto retorna variable 3. Entonces, ¿qué hace esta función? Devuelve var 3, o sea, retorna el valor de variable 3, que es la suma de variable 1 y variable 2, las cuales a la función se le ingresan en el principio. O sea que teniendo dos variables podemos generar un resultado. Entonces, función suma, en este caso, podría ser post aquí 1. Estas variables reemplazarían a la variable 1 y 2. Y esto podría irse. Veamos qué sucede. Esto puede salir mal como puede salir bien, como todo, ¿no? Vamos de nuevo. Acá hay un error de una llave, una llave de más. Aquí está la llave. Veamos si esto está correcto. Bien. 3 más 2 no devuelve nada. ¿Por qué? Porque no puse... Vamos a poner en vez de return, que esto funciona también, hecho. Veamos nuevamente. 6. 65 más 987, 1052. O sea, aquí ya hay una función que devuelve un valor y le ingresan los datos que nosotros pusimos en el formulario. 128 más 2, 130, 130. O sea que de esta manera ya podemos generar los resultados con una función ya más chica. Y lo que podemos hacer luego con esta función es reutilizarla en un montón de lugares. Ya la función está hecha, ya lo hace, entonces ya tenemos una función suma que nos puede servir para cualquier cosa, lo cual no solo podemos hacer una función suma, también podemos hacer una función resta. Entonces la función resta, simplemente cambiamos el signo aquí y podemos sumar función resta acá. Entonces está, guardamos y veamos qué es lo que sucede. Perdón, ahí va. No sé si debería haber puesto un BR entre medio para que no se ponga un número al lado del otro, pero bueno, veamos. 51, a ver, 3 más 3, 0, obviamente 6 y 0. Vamos a tratar de que, vamos a hacer lo siguiente para mejorar la devolución de la información. Vamos a poner hecho, y vamos a poner hecho suma, punto y coma, 2 puntos aquí, resta aquí, y vamos a poner un BR acá atrás de esto para darle un espacio. Veamos ahora qué tal nos queda. 2 más 3, la suma de 2 más 3 es 5, la resta es menos 1, o sea, nos devuelve el número negativo. Obviamente el más ya estaría de más, ahí podríamos poner suma y resta, o también podemos poner la multiplicación. Fíjense que yo puedo poner luego aquí otra más, multiplicación, sin acento, multiplicación, función multiplicación, y podemos ponerlo aquí, función multiplicación, ponemos esto acá. Fíjense que podemos hacer muchas funciones con simple ya multiplicación. Desde ya
hay soluciones para esto, para no tener que estar haciendo tres funciones distintas para tres cuestiones que simplemente dependen de la operación que estemos realizando. No, hay muchas formas de que esto, pero fíjense que las mismas variables para todo, y de todas maneras no se afectan entre ellas. Entonces 43 más 27 más 47, perdón, acá la suma debería darnos 90, la multiplicación da 2021, la resta da menos 4. Y podemos seguir así con diferentes operaciones. Es lo que tiene de bonito esto, es que nos permite trabajar con estas funciones y nos permite generar un montón. O sea, podemos hacer otras cosas. Acá estoy hablando de números. Ya empecé con suma, resta, multiplicación, división. Como pueden, acá yo saqué un ejemplo de programar. A ver cómo se llamaba la página. De aprendeprogramar.com. Bueno, acá tenemos una variable, una función de texto. Esta función de texto, como pueden ver, vamos a llevarla aquí. Ajá. Acá está la función. ¿Y qué hace la función? Hace el texto a mostrar es el siguiente y te muestra el texto, que vendría a ser este. Si yo pongo esta función, mostrar texto, simplemente mostrar texto, la voy a poner al final, así esta sale sí o sí sin la necesidad de hacer mucho. Ponemos hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Cerramos, punto y coma. El texto a mostrar es hola, ¿qué tal? Tendría que devolver esa información. Vamos aquí y el texto a mostrar es el siguiente. Hola, ¿qué tal? O sea, yo acabo de ingresar la información que quiero que muestre la función. La función siempre va a devolver el texto a mostrar es el siguiente. Y nos va a decir hola, ¿qué tal? La función puede encargarse de otro tipo de cosas. Hay funciones en internet, pueden encontrarse con infinidad de funciones que solucionan problemas que ustedes quizás ya tienen. Quieren cortar un texto, se puede. Quieren encontrar una palabra específica en todo el texto y borrarla, se puede. Quieren contar las letras que tiene un texto, se puede. Todas esas funciones ya están creadas, las ha hecho otra gente, pero también tenemos una como se dice, una librería de funciones de PHP que ya están prefabricadas para ese tipo de tareas. Por ejemplo, para cortar una palabra, para buscar una palabra en una cadena de caracteres. O sea, pueden hacer un montón de cosas. Y hay funciones que te devuelven ciertos valores. Por ejemplo, buscar, vamos a buscar, a ver. Funciones string se llaman PHP. Y a nosotros lo que nos permiten las funciones string es trabajar todo lo que tenga que ver con caracteres, con cadenas de caracteres. Cada función, como pueden ver acá, hace algo distinto. Por ejemplo, vamos, el hecho ya lo sabemos lo que es. Vamos a ir bajando a ver si podemos ver alguna string. Bueno, ese convierte un string en formato CSV. Algunos te vuelven mayúscula la letra, a ver, longitud determinada con otro string, rellena una string hasta que la longitud determinada con otro string, convierte el string en un vector array, reemplaza todas las operaciones de string buscadas en el string de reemplazo, el set replace es muy usado, por ejemplo. Tienen infinidad de funciones que les permiten a ustedes trabajar. Invierte un string, lo da vuelta. Podemos probar algún, por ejemplo, vamos a probar, a ver, y pongamos el hola, ¿qué tal? Probemos a ver qué es lo que muestra. Hecho. A ver, hecho. Vean, aquí me muestra
hola, ¿qué tal? Lo da vuelta al hola, ¿qué tal? Fíjense. Da vuelta todo el string. O sea, la cadena de caracteres de hola, ¿qué tal? Se va al revés. Entonces lo que hace es devolverte ese texto al revés. Hay muchas funciones que uno diría para qué, pero tienen todas una utilidad que uno le devuelve cierta información y uno con esa información puede hacer algo que le permite trabajar con algunas cuestiones particulares. Está muy bueno, así que como para divertirse pueden entrar, funciones de string, e ir probando. Prueben todas las que tienen str adelante, les permite trabajar con muchas cosas, convierte un string a minúsculas, por ejemplo str_lower o str_upper. Esto le permite trabajar, por ejemplo, con títulos, que no les importe si el título está en mayúscula o minúscula. De todas maneras, esto ya está cubierto por el CSS, por las hojas de estilo. O sea, las hojas de estilo hoy nos permiten mostrar en minúscula o en mayúscula. Más que nada, este tipo de funciones son útiles a la hora de trabajar con bases de datos, por ejemplo. O sea, podemos guardar algo en una base de datos todo en mayúscula o todo en minúscula. Bueno, tienen un montón, acá tienen un montón de funciones prefabricadas. Pero estas funciones prefabricadas pueden estar dentro de una función desarrollada por ustedes para que haga algo en particular. Como por ejemplo, dar vuelta al texto, encontrar una palabra, cortarla y borrarla. Y devolver todo el texto con solamente todo al revés, pero con... O sea, tiene mucho juego con eso y pueden hacerse muchas cosas. Hay que simplemente tener creatividad y a veces inteligencia porque es la forma en que te resuelve muchos problemas. O sea, hay problemas particulares que lo único lo puedes resolver con ciertas características que estas funciones te devuelven. Volvamos al principio. Vamos a la clase. Bueno, principalmente lo que quiero en este caso es que vean, fíjense acá, aquí hay una función que ustedes ya solucionarían el problema del que estábamos hablando. Ustedes simplemente tienen que agregar la operación que van a realizar y dependiendo de esa operación van a tener diferentes resultados. Podrían haber ingresado en vez de suma, restar, multiplicar quizá un número, 1, 2, 3 y ya con eso tener los resultados. Esto facilitaría mucho el proceso. O sea, con esta información ustedes podrían ya directamente elegir qué es lo que quieren que haga el sistema. Si quieren sumar, si quieren restar o si quieren multiplicar. Es más, el mismo formulario podría llevarse información. Así que por ese lado esto está interesante para generar funciones cada vez más complejas. Bueno, lo que voy a pedirles después es que hagan estos ejercicios, prueben a hacer estos ejercicios y comiencen a probar. Acá tienen volumen, para sacar el volumen, calcular el volumen, tipo de función. Bueno, vean, esto es bastante simple, son bastante fáciles, así que espero que me manden los resultados de estas funciones. Ahora les quería mostrar, para que comencemos, aunque sea a ver un poquito, lo que es phpMyAdmin. Y vean cómo se crea una base de datos. Hoy vamos a crear una base de datos de práctica ya para que las vayan conociendo. Vamos a phpMyAdmin, que phpMyAdmin nosotros nos lo descargamos junto con el equipo de XAMPP, todo lo que tenga XAMPP adentro, el paquete de ellos, a nosotros nos permite utilizar phpMyAdmin, que funciona obviamente con Apache, PHP y base de datos MySQL. Ya con phpMyAdmin abierto, vemos que tenemos un montón de funciones de bases de datos generadas. Ya tenemos varias acá. Algunas son las creé yo, pero haciendo pruebas. Otras ya vienen por defecto, lo cual no las toquen. Déjenlas nomás y simplemente vean. Esta creo que la creamos con ustedes. Vamos a ver si la puedo eliminar. No la elimino. Vamos a crear una nueva. Vamos a crear una nueva porque ahora lo que yo quiero es crear una base de datos. Así que vamos a nueva. Y vamos a poner proyecto 1. Proyecto 1. Ese va a ser el nombre de la base de datos. Crear.
Ya tenemos proyecto 1 creado. Ahora tenemos que generar una tabla. Bueno, ¿qué es una tabla y a qué nos referimos cuando decimos una tabla? Dentro de nuestra base de datos nosotros vamos a querer guardar cierta información. Puede ser la información de un alumno, de una persona, de un cliente, puede ser una venta, puede ser un producto. Nosotros por ahora nos vamos, por ejemplo, voy a tratar de verlo desde el punto de vista de las personas. Vamos a tratar de guardar información de personas, en este caso alumnos del instituto, por ejemplo. Cuando yo hablo de la información del alumno, tengo varios datos y tenemos que ver qué datos son los indicados y cuáles son los que nos importan. Y de eso va a depender cuántas columnas queremos que tenga. En este caso vamos a trabajar con un alumno. Digo un alumno, pero en realidad con esto vamos a hablar de todos los alumnos. El alumno tiene cierta información que a la empresa o a la organización o a la escuela o a la universidad le interesa. ¿Qué información? Y bueno, por ejemplo, su nombre. Con eso ya tenemos un dato, nombre y apellido. Podemos poner nombre y apellido o dividirlo en dos datos como nombre por un lado y apellido por otro. Yo en este caso voy a poner solamente nombre y apellido como un dato, el dato 1. Después necesitamos, y esto es muy importante en cualquier tabla de una base de datos, un identificador, o sea, una variable que el alumno no se le pueda repetir. Que el alumno no pueda hacer que otro alumno tenga ese dato repetido. En Argentina, por ejemplo, podemos hablar del DNI. El número de DNI para nosotros ya es un dato único, por lo cual ese dato es válido. Entonces ya tenemos dos datos, el nombre y apellido y el DNI. Luego podemos hablar de datos de contacto porque se necesita el teléfono y la dirección de mail, por ejemplo. Pongamos teléfono y dirección de mail, ya tenemos 4 datos. Después puede haber otra información que nos interese relacionada con la dirección física. Vamos a poner dirección física también, la dirección de ese alumno. Y no se me ocurre mucha más. En realidad se me ocurren muchísimas más, pero prefiero poner poca información para que nosotros ya vayamos aprendiendo. Tenemos un identificador, tenemos el nombre y apellido, teléfono, dirección de mail y dirección física. Con esa información ya podemos dar con la persona, llamarlo por teléfono, enviarle un mail o ir a la casa y consultarle ante cualquier inconveniente. O sea que tenemos 5 datos. De todas maneras, cualquiera que si nosotros nos falta una información, la realidad es que nosotros luego podemos agregar otros campos, pero lo ideal es que ya de entrada esté bien estructurado y no haga falta agregar nuevos campos, ya que eso, si hay un desarrollo muy grande de programación atrás, si pasaron 3 meses de trabajo y hay que agregar 2 campos más, a veces puede ser un poquito conflictivo. Vamos a agregar esta tabla alumno de 5 columnas. Bueno, acá como pueden ver va a aparecer todo un formulario gigantesco donde vamos a tener un montón de información. Acá tenemos que volver a lo que hablábamos de las variables. Hablábamos de variables y de tipos de variables. Vamos a primero poner nombre y vamos a ponerle a nombre y apellido, vamos a llamarle nombre. Nombre solamente. Nombre y apellido es en realidad no es un int. Int se refiere a integer, un número entero. No es un número entero, es un varchar. En este caso es un varchar, ni siquiera es un texto. Un texto hablamos siempre de algo más largo, con más caracteres. Cuando hablamos de varchar, hablamos de algo que anda, como pueden ver, una longitud de entre 0,65 y 535, una longitud máxima asociada al tamaño del registro. O sea, el registro tiene que ser chiquito, o sea, tampoco necesitamos tanto texto para guardar la información del nombre. De esto va a depender el espacio que ocupe la base de datos, porque si yo le digo que es gigantesco, una tabla un dato de la tabla nos va a ocupar mucha información, mucho espacio. Por lo cual vamos a utilizar un varchar que es chiquito y vamos a darle una longitud. Vamos a darle 60 caracteres. Esa es la longitud del varchar. Luego viene el DNI. DNI es un número entero. Un número entero y vamos a tener que caracterizarlo. A ver si encontramos aquí donde hay que poner atributo índice. Este es la primary key. Vendría a ser, esto háganlo, vayan acá.
y esta vendría a ser nuestra llave, un DNI con integer. Luego venía el email, mail, que es un varchar, también es un varchar, vamos a ponerle 60 también, por si las dudas. Teléfono, puede ser un varchar, puede ser un integer. Yo prefiero un varchar y de todas maneras el formulario puede estar limitado a que solamente muestre el número. Y vamos a poner 60 también. Y luego la dirección. La dirección física, que también vamos a poner varchar. Y vamos a ponerle 100, porque a veces puede ser más larga. Con esto tenemos todos los datos ya incorporados. Nombre, DNI, mail, teléfono y dirección. Guardar. A ver si salta algún error. A veces salta. No saltó ningún error. Creamos la base de datos. Como pueden ver, el DNI queda con una llavecita. Acá podemos ver la información. Y esto vendría a ser la tabla. Estas son las características de la tabla. Pero si yo pongo examinar, la tabla está vacía. La tabla está vacía. Vamos a crear nuestro primer dato. A eso vamos a insertar. Y acá ponemos nombre, Juan Pérez, DNI 33.568.210, email Juan Pérez 2060 @gmail.com, teléfono, ponemos un teléfono cualquiera y dirección Los Ceibos 2042. Vamos a agregar otro alumno más, se llame Alfonso López. DNI 26.903.718. Email teléfono, ponemos cualquier teléfono y dirección Ramírez. Continuar. Bueno, acá podemos ver cómo se insertaron dos filas. Esto que ven acá es código SQL. Después vamos a ver un poquito de esto. No tanto porque el curso no avanza tanto, pero como pueden ver, ya gráficamente ustedes pueden analizarlo y verlo. Y ya pueden tener acá una idea de, por ejemplo, cómo funciona un insert. Ponemos examinar y acá vemos que ya hay dos datos en nuestra base de datos. Uno es este, que es Alfonso López, y el otro Juan Pérez. Así que bueno, acá ya vieron cómo se carga información dentro de una base de datos. Luego vamos a ver cómo a través de un formulario particular nosotros podemos incorporar nueva información adentro de cada tabla desde un formulario, lo que nos permite a nosotros trabajar ya directamente con una base de datos interna y trabajar con la base de datos que nosotros fuimos generando. Así que bueno, espero que esta clase les haya gustado. Pasamos por un poquito por funciones, que funciones es un tema muy complejo, pero voy a tratar de que lo pasemos así, lo veamos bien por arriba, porque de nuevo es ya para capacitaciones mucho más profundas sobre lo que es PHP. Pero vamos a igual a tener que ver cómo es una conexión desde PHP a la base de datos. Hay un montón de información que ver, así que vamos a tratar de ir lo más rápido posible. Díganme cualquier duda que tengan. Ahora primeramente prueben generarse su base de datos, agregar una tabla, que esa tabla no sea solo alumnos, pueden agregar otra cosa, un producto, mostrar el nombre del producto, la descripción del producto. Cuando la descripción del producto, guárdenla como por ejemplo texto,
porque ahí ya hablamos de más información que solamente un varchar con 100 caracteres. Puede ser un texto muy largo o un blog, una nota de blog. Entonces, preferentemente siempre un producto con una descripción larga, nombre del producto, el precio del producto, marca del producto. Tienen un montón de datos que se pueden incorporar a la tabla y hacer de la información una utilidad bastante importante para cualquier empresa u organización. Así que bueno, por un lado quería que vean esto y por el otro quería que vean el tema funciones. Espero que hayan captado un poco sobre cómo funciona cada cosa. Hagan los ejercicios del último proyecto, de la última clase de funciones. Y bueno, yo lo que voy a hacer después es mandarles el tutorial de base de datos, explicarles cómo funciona la carga de una base de datos. Después tendremos que ver cómo conectar esa base de datos a nuestra página web para poder absorber los datos que están guardados en esa base. Las bases de datos generalmente se pueden importar y exportar. Como pueden ver acá dice exportar, importar. Se pueden exportar desde acá, podemos exportarla para luego guardarla dentro de nuestra base de datos en nuestro servidor, o desde nuestro servidor descargarla y importarla acá subiendo el archivo directamente, donde subiríamos toda la información y se cargaría aquí, donde nosotros podríamos empezar a trabajarla. Así que bueno, les mando un abrazo y espero verlos pronto. Chao.